Bien, daremos inicio a nuestra clase de hoy. Elevemos nuestro pensamiento a Dios, a la espiritualidad de benefactores, a nuestro Maestro Jesús, pidiéndole que nos ilumine, nos permita comprender y entender esos dones maravillosos que ha colocado en nuestro ser, para que podamos transmitir ese conocimiento celestial, esas energías puras que el universo coloca para cada uno de nosotros, en una enseñanza hacia nosotros mismos y de nosotros hacia los demás. Que en su infinito amor nos permita compartir en la armonía, la dulzura y la paz. Que así sea. Que así sea. Bien, el tema de hoy, preguntas claras y concretas de Allan Kardec a la espiritualidad superior. ¿Se puede pedir consejos a los espíritus? Y la respuesta es sí. Ciertamente los espíritus buenos jamás rehúsan ayudar a aquellos que los evocan, con confianza principalmente por lo que concierne al alma. La clave para poder conectar con nuestros guías espirituales, con nuestro ángel de la guarda, con el mismo Maestro Jesús y toda esa gama de espiritualidad superior, es tener confianza, pero no una confianza externa a nosotros. O sea, yo puedo confiar de que el arcángel Gabriel va a venir a ayudarme. Es verdad que sí puede, pero esta confianza a la que se refiere la espiritualidad superior es una confianza en ti mismo, en ti misma. Confiar que tú estás en una vibración tan armonizada, tan pura y tan elevada, que atraes lo que tú eres. Recuerda lo que nos dicen, lo que es por dentro es por fuera. Y entonces si tú dentro de ti tienes la paz, la armonía, la dulzura, la bondad y toda la gama de dones espirituales, facultades y virtudes que Dios en su infinito amor ha colocado en esa maravilla que es tu espíritu, tu alma, como cuando estamos encarnados, que sí puede esperar los consejos del plano espiritual. Pero ¿cuál es el problema al no tener confianza en nosotros mismos? Es que decimos que nuestro pensamiento es nuestro, que esa voz que tú escuchas no es externo a ti, sino es que tú mismo hablándote en un monótono sentimiento. Y eso hace de que se origine un bloqueo en ti mismo o en ti mismo. Por eso es tan importante las prácticas de poder hacer el silencio en nuestra mente. Yo normalmente agarro mi cuadernito de preguntas y hago una pregunta a la espiritualidad. Por ejemplo, le digo, ¿qué tal si estudio este tema? ¿Será provechoso para mí y la enseñanza que debo dar mañana? Y esa voz que me dice que sí, debo aprender en la práctica de diferenciar mi voz de la voz que no es mía. Y normalmente, aparte de hacer esta práctica de pregunta, anotando en un cuaderno para esperar la respuesta, es preguntar 3 veces. Como dice, ¿no? Confirmación y reconfirmación
de aquello que estamos esperando. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Si estamos en un día despiertos, en vigilia, podemos escuchar esa voz. En los sueños se va a volver a repetir la misma voz y la misma respuesta. Y entonces tienes la confirmación de que un ser externo a ti está hablándote, dando una respuesta a una pregunta que tú hiciste. Por eso es que Allan Kardec y la espiritualidad nos va a decir de que es bueno, sí, pedir consejos cuando nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos conseguir. O si hemos intentado una vez y no lo logramos y otra vez y no lo logramos, entonces lo más sensato es hacer un alto, calmar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ansiedades y hacer la pregunta al plano espiritual. Ya es ahí cuando Allan Kardec nos va a decir: los espíritus pueden dar consejos sobre las cosas de interés privado. Y nos va las respuestas, si bien nos dice algunas veces o alguna vez, es como decirte sí y no. En esta experiencia mediúmnica que tengo, de trabajos, de ver a tanta espiritualidad, hay espíritus que sí toman esa energía que tú generas y esa empatía que se origina entre dos energías que armonizan, que engranan, hace de que puedan comunicarte y tú puedas recibir una comunicación privada de una persona que te está consultando. Pero cuando no hay esa empatía, cuando tu energía no es aceptada por la energía del espíritu desencarnado al cual tú quieres preguntar, simplemente te mira o mueven la cabeza diciéndote, no, aquí no hay nada, porque no te conozco, no eres mi amigo, ni tus energías son empáticas para mí. Así que no se va a generar una amistad. Y entonces el espíritu no te responde nada. Y es ahí cuando tú tienes que recordar lo que la primera pregunta te decía, la primera respuesta también. La confianza en ti mismo. Saber que tú también eres medio. Cuando un medium externo a ti no te puede dar una respuesta por este motivo, haz tú la pregunta. Y haz tú la pregunta a ese ser querido que fue parte de tu familia en esta vida. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir que cuando son cuestiones privadas de la persona, cosas que nadie más que la familia puede saber, hay que consultar a un espíritu familiar, a un guía familiar, para que esa respuesta sea conforme al estado emocional que tú estás o que la persona que te está consultando está viviendo, está sintiendo. Por eso es que normalmente cuando las preguntas son tan personales, tan íntimos del ser, cuando hay esposas o esposos que preguntan, ¿qué será de mi esposo? ¿Estará bien? ¿O mi esposa se acordará de mí? Y quieren saber si hay recuerdos, si hay todavía ese sentimiento en el otro lado. Lo ideal no es llamar al guía de la persona o al ángel de la guarda de la persona, sino llamar a un ser familiar. Y para eso normalmente hay tíos, abuelos, a veces los mismos papás que están ya en el otro plano, los cuales te pueden ayudar en la respuesta que tú estás buscando o esperando recibir.
Hay muchas veces que hay personas que en ese interés que se genera normalmente, dicen yo quisiera saber cómo está ese ser que me juró amarme hasta la muerte. Ahora que está allá, ¿será que me ama? ¿O todo aquello terminó en el momento que él desencarnó o murió? Y normalmente siempre la respuesta es la misma. El amor no termina. El amor se lo lleva, se lo siente. Por eso es que cuando hay personas que nos consultan y nos dicen, mi esposo, mi esposa, o mi amigo o amiga, la persona que desencarnó, me tenía rabia, me odiaba, no nos llevábamos bien. ¿Será que esta persona o este espíritu me está haciendo el daño para que hoy sufra y todo me salga mal? En todo este tiempo que llevamos visitando y conociendo espíritus, no he encontrado un ser familiar que odie. Es como si el ver y estar en allá los cambiara sus sentimientos. Y por eso es que prácticamente ese odio que hemos sentido cuando vivíamos o convivíamos con este ser que está al otro lado, en el otro mundo, en el otro plano, en otra vibración. Nunca nos he encontrado, yo odio a esta persona. Mi hermana es, pero lo odio. No hay eso. En el otro lado no hay. Esos sentimientos normalmente se originan aquí, en nuestro mundo, en nuestro sentimiento materialista que a veces predomina a nuestro ser espiritual. Por eso es que Jesús nos decía, de entre las virtudes más grandes que hay, la virtud más noble siempre es el amor. Por eso es que en nuestro ser, en nuestro corazón, aquí ahora, en este plano en que estamos, debemos aprender a amar. Y para aprender a amar debemos primero aprender a amarnos a nosotros mismos. Y ahí vamos a generar esa respuesta del plano espiritual que la persona encarnada está solicitando. A través del amor nosotros podemos ser empáticos, ser agradables a ese espíritu que a veces no nos conoce. Y entonces podemos recibir la respuesta y transmitirla a la persona. Por eso es que tenerla en nuestro ser, la paz, la bondad, la generosidad, en esa lucha constante que tenemos de irnos despojando del odio, del revanchismo, de la venganza, del sentirnos inferiores ante las circunstancias de la vida, va a hacer que nuestro trabajo espiritual, mediúmnico, como le llamamos, sea un éxito constructivo para nosotros y para los demás. Es también preciso tomar en cuenta las cualidades del espíritu familiar que puede ser bueno o malo, según sus simpatías por la persona con quien se comunica. Y esta parte es bien importante para cada uno de nosotros, el mirar esas cualidades del espíritu ahora. Y esas cualidades siempre, si nosotros queremos encontrar el mal, lo vamos a encontrar. Pero si nosotros lo tratamos con amor, con ternura, vamos a recibir esa misma ternura de este ser espiritual que por esos momentos breves que Dios le permite visitarnos.
que Dios le permite dar esas palabras que la persona familiar está esperando recibir. Las cualidades para ser un buen medium es que tú tienes que generar en ti lo primero ante todo, que es la humildad. De no compararte con ningún otro medium, porque tú eres único o única. Tus dones y tus facultades, tu ser, no se repite en otra persona. Es bueno mirar y decir, bueno, yo un día quisiera ser así un medium como esta persona. Yo también decía cuando empezaba mi caminar y conocí a Sandoval y decía, yo voy a ser igual que él. Pero igual a él, ¿en qué? En ver, en atender, en servir, en no sentirme nunca cansado para ayudar, en siempre tener esa predisposición en el tiempo de poder recibir a un ser para darle la ayuda que está necesitando. Esas cualidades, y si nosotros lo desarrollamos en esa relación que tenemos en nuestra misma familia, entre hermanos, entre esposos, entre primos, sobrinos y toda la familia, hace que tu ser, tu energía, sea tan sutil que no haya un espíritu que te diga, me caes mal y no me acerco a ti. Entonces tú puedes contactar con toda la gama de los espíritus, pero para ello no te prepares para contactar a un espíritu. Prepárate para contactar primero a un espíritu encarnado. Ver la maravilla que es esa persona que te acompaña al lado. Saberlo escuchar, saberlo entender, saber leer su energía, el mirar su aura, comprenderlo y entenderlo, saber estudiar a ese ser que tenemos a nuestro lado. Y a partir de ahí tu ser mismo está preparado para tener ese encuentro maravilloso con los seres espirituales que están, como decimos, ¿no?, en el más allá, que en sí no es un más allá, sino es un más acá. Por eso es que ellos siempre están en contacto, buscan contactarse con nosotros. Los espíritus familiares pueden favorecer los intereses familiares por las revelaciones, y la respuesta de los espíritus es sí, pueden, y lo hacen algunas veces según las circunstancias. ¿Y qué marca las circunstancias? Las circunstancias no lo marcan ellos, los espíritus. Las circunstancias los marcamos nosotros, los que estamos encarnados aquí. ¿Y a qué se refiere con las circunstancias? Si no, se refiere más al interés. Hay muchas veces que ha desencarnado normalmente por un accidente o un paro cardíaco, por una enfermedad grave y no dejó nada por escrito, y los herederos pues quieren la herencia, los bienes de aquel que partió o de aquella que partió. Y entonces a veces contactan a médiums y preguntan cómo va a ser la división, cómo él quería que se dividan los bienes, o dónde está la chequera, dónde está la cuenta. Hay algunas personas que han tenido una dificultad X, y este será partido por un X motivo. Y la pregunta siempre es, ¿habrá dejado alguna carta? En esa carta hablará de mí. A esas circunstancias, a esas emociones que se generan,
a esas energías emocionales, es lo que la espiritualidad te dice, las circunstancias. Va a hacer de que la comunicación con el espíritu sea buena. Porque se va a prestar para hacer un servicio no a la ambición de la persona, sino a su edificación. Y tú como medium tienes que saber distinguir en esa lectura que haces, a esa energía que percibes en esa charla fraterna que estás haciendo antes de una sesión mediúmnica. Debes leer esa energía de la persona que te está consultando. Debes interpretarlo, analizarlo, desmenuzarlo. Que tus percepciones se desarrollen a través de ese contacto energético, para que así no caigas en esa trampa de que te estén dibujando, como decimos, no te estén contando algo que no es verdad. Y cuando tú sientas esa variación energética, esa variación de calor, de color, si eres un vidente o una vidente, va a hacer la diferencia en que tú tengas una respuesta clara, concreta y verdadera a una respuesta medio y que se trate de una burla. Hay a veces que para explicarle un poquito más esta parte de los intereses familiares, hay a veces que se pierde una persona, por ejemplo, la parte más que nos contactan para explicar esto y cómo lo hacemos. Le dicen, se ha perdido esta persona y no sabemos dónde está. Las circunstancias hacen de que busquen ayuda. Y en esa ayuda tú agarras y por buena persona y querer ayudar, entras en contacto espiritual, o sea, haces el desdoblamiento espiritual, entras en contacto, hablas con el espíritu que están buscando y haces la pregunta, ¿estás acá o estás ya desencarnado? O miras el cordón de plata, si eres clarividente vas a ver el cordón de plata del espíritu que va saliendo. Que muchas veces, pero se nos escapa también por las circunstancias que estamos viviendo, las emociones. Entonces, a nosotros una vez nos dijeron, se ha perdido esta persona en la selva del Oriente y no sabemos si está vivo, está muerto, no sabemos nada. Entonces se contactó al ser espiritual, se le preguntó si estaba todo encarnado. El hecho es que a la persona que nos contactó no lo conocía. Entonces, hay circunstancias que van a limitar tu trabajo y tu buena voluntad. Por eso es que te dice, cuando tú como medium, en ese análisis que debes hacer de la calma y la tranquilidad, busca siempre un espíritu familiar, para que a través de este espíritu familiar tú puedas dar una solución o recibir también una solución a una determinada situación familiar que se está viviendo. Hay a veces los hijos desean. Había un caso que el papá desencarnó, no sé, de repente con paro cardíaco, y la policía pues estaba en casa buscando a los herederos para que paguen las deudas del padre. Y nadie sabía pues realmente si había deuda o simplemente los estaban timando a la familia. Entonces se contacta al ser espiritual desencarnado y se le pregunta y primero se le hace entender de que la familia está en una situación legal difícil para que pueda dar una respuesta material.
Porque si tú le preguntas a un espíritu, le dices, oye, ¿cómo está la plata? ¿Dónde has guardado? ¿En una caja fuerte? ¿Qué número es la caja fuerte? ¿En qué lugar está? Simplemente se da la vuelta y se va. Entonces tienes que ser hábil en cómo contactar a un espíritu, por más amigo tuyo que sea. Es saberlo, como dicen, ¿no? Colocarte una cucharilla y sacar palabra por palabra, tocar esas células emocionales para que este ser espiritual entienda y comprenda la gravedad de la situación familiar y pueda revelar las cosas materiales que él dejó no solucionadas y que está generando un conflicto. Entonces ahí sí te van a dar cuentas bancarias, te van a dar lugar donde está la caja fuerte, o donde están los documentos y todo lo que tú estás buscando encontrar. Nosotros también en este caminar que tenemos, había una señorita con su abuelita que la acompañaba porque la familia, o sea, los papás no querían saber de ella porque por amor a un joven dejó la casa, entonces ya no lo querían ver a la señorita. Entonces la abuelita nomás le acompañaba y en un accidente de moto se deshizo el brazo. La cirugía no pegaba y así se veía los tornillos y todo eso que lo colocaron. Y ella preguntó, porque el abuelito en un accidente falleció y no se sabía nada de los bienes, ni dónde estaban los documentos, nada. Y se requería el dinero para una cirugía que sí iba a ser exitosa. Entonces se contactó al abuelito y se le preguntó en ese entendimiento, primero de hacerlo ver y entender de que era necesario que él hable para ayudar en esta necesidad extrema que estaba la familia. Y ahí sí, en ese desprendimiento de generosidad, él sí contó dónde estaban los documentos del hotel, dónde estaban las cuentas, en qué cooperativas, en qué bancos, números de cuentas, y empezó a dictar, pero con esa firme convicción de que eso era para construir y dar una oportunidad a su nieta. Porque si era simplemente para que su nieta herede los bienes, no nos daban la respuesta. Entonces nosotros, al generar esas energías amorosas en nuestro ser, esas energías de bondad, nosotros podemos, en esa facultad mediúmnica que Dios ha colocado en nuestro ser, ponernos en servicio a los demás y ser agradables a todo ser, encarnado y desencarnado, que vibra a nuestro alrededor. Si una persona deja al morir sus negocios en confusión, puede pedirse a su espíritu el que ayude a ponerlos en claro, y se pueda también preguntar sobre el haber real que ha dejado, en el caso que este haber no sea conocido, si es en interés de la justicia, pregunta Kardec. Y la espiritualidad, como ya les íbamos diciendo en los ítems anteriores, responde y nos dice: vosotros olvidáis que la muerte es salir de los cuidados de la tierra, o sea, de esos apegos de la tierra. Nuestros seres queridos también siempre van a ir a evolucionar. Y eso no quiere decir que dejen de querernos. Simplemente nos dan la oportunidad de que sea por tu propio mérito que tú alcances las cosas materiales.
que por un X motivo de la vida no te dejaron cuando este ser estaba encarnado. ¿Y cuántas veces hemos recibido nosotros unas respuestas de espíritus, sean hombres o mujeres, sin importar la edad? Basta que había un bien y la familia o la persona o el hermano preguntaba, ¿qué hago yo con esto ahora? Sin importar si era mucho el dinero o era casi nada, si era un lujo de auto o era un autito nada más. Y hay a veces, había una mamá que nos preguntaba, ¿y yo qué hago ahora con la moto y el auto de mi hija? ¿Qué hago con su ropa? Hay todo un closet de ropa, de vestidos, de todo que no, ni siquiera lo ha usado. ¿Qué hago? Había una esposa que decía, mi esposo ha dejado tantas cosas ahí en su cuarto y no sé qué hacer, si lo regalo, lo vendo, lo dono, ¿qué hago? O lo tengo ahí. Cuando hay esas dudas de los familiares, ¿no? A veces te dicen, tú eres medium, por favor, pregúntamelo y me avisas lo que te diga. Y tú como amiga o amigo dices, ya bueno, voy a preguntar. Y a veces la respuesta te deja frío cuando te dicen, eso no me corresponde y a mí, como dicen aquí las respuestas de los espíritus, te olvidaste que cuando ellos trascienden, dejan los apegos materiales. Si no le sirve a nada, decía una joven desencarnada, si no le sirve de nada mi moto, mi auto, mi ropa, entonces que lo regalen. O al final, si no quieren regalar, que lo boten a la basura o que lo quemen, pero que no me pregunten qué van a hacer. Pero si les sirve, que lo usen. Por eso es que hay personas que cuando les das la respuesta que este ser espiritual ha contestado, te dicen, no, pero yo no creo que mi ser querido diga eso. Si él era así o ella era así. Cada minuto que ellos están en el plano espiritual es un progreso en ellos. Cambio de energía, cambios de entendimiento, se dan cuenta de que la materia es materia y que ellos son espíritus que en ese proceso de aprendizaje solamente vinieron a ser usufructo de las cosas materiales y que ahora como espíritus pues no lo prestan la atención que nosotros como encarnados lo prestamos. Por eso es que las respuestas a veces no es la que la familia espera recibir. Y eso no te tiene que llevar a conflictos como medium, como persona intermediaria. Más al contrario, te tiene que hacerte sólida. Porque así como los espíritus superiores te dicen, ese desapego sí hay. Entonces tu respuesta es correcta. Tu intuición, tu percepción, lo que estás recibiendo como comunicación es correcta. Porque va conforme a los principios doctrinales que Allan Kardec en esa consulta con el mundo espiritual superior lo plasmó para que sea guía también para nosotros que venimos generaciones muchos años después. La contestación anterior es contraria sin duda a aquellos que se figuran que los espíritus no tienen otra cosa que hacer
que el servirnos de auxiliares. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Muchos mediums, si ustedes se fijan en las redes sociales no más, creen que los espíritus están al servicio de nosotros, que los podemos llamar el rato que queramos. No solamente espíritus que sean familiares o nuestros mentores, sino también hay personas que creen que la espiritualidad superior, ángeles, arcángeles, serafines y toda la gama de espíritus ya yendo hacia la pureza para alcanzar ser espíritus puros, están a nuestro servicio y en el momento que nosotros queramos. Por eso es que Allan Kardec y la espiritualidad nos va a decir de que ellos no están a nuestro servicio o a nuestros caprichos. Ellos están para auxiliarnos, guiarnos, pero la decisión final la toma siempre el encarnado. De aceptar aquello que te están transmitiendo. En esa práctica que nosotros debemos realizar, en esas meditaciones que practicamos, es bien importante, como les decíamos al principio, el saber diferenciar tu voz de las otras voces o de la otra voz, para que no te llenes de orgullo. Hay por eso mediums que no han comprendido todavía esto y dicen, yo intuyo que es esto, yo, yo siento que es así, yo escucho que, pero no se ponen a analizar de que muchas veces eres tú, en tu vanidad, en tu orgullo, que lo estás percibiendo. Pero lo ideal para ser un medium es saber escuchar al ser espiritual, a tu guía, a tu mentor, a tu ángel de la guarda, al mismísimo Maestro Jesús, que por gracia de Él se puede acercar a ti para hablarte, para darte sugerencias, para decirte esto haz, esto no hagas, esto te va a llevar a la felicidad o esto te va a llevar a la desdicha. Hoy a veces que hay mediums, ya bastantes en esta temporada, en la juventud más que todo, aquellas personas de 25 para abajo, en que reciben la información y ellos, como no lo analizan todavía, creen que son ellos. Y entonces nace el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Dicen, yo no, yo recibo esto, yo te digo esto, yo lo hago, y se vuelven vanidosos o vanidosas. Y empiezan a despreciar en esa falta de comprensión y de estudio, que las ideas normalmente son sugeridas a nosotros, que no somos nosotros. Había una vez una medium también, amiga, que me decía, oye, nadie me ha hablado como tú me has hablado. Yo le decía, yo no he hablado nada, hablaron ellos. Yo simplemente como canal transmití, porque yo como ser encarnado no puedo hacer mucho, pero sí con ellos, en aceptar su ayuda y yo ser un instrumento en medio de ellos, sí puedo lograr muchas cosas. Puedo tocar corazones, puedo transformar una oscuridad en luz, pero esa transformación yo no lo hago desde mi ser como Juan, sino lo hago a través de esa canalización, de ser ese canal que transmite la luz que me envían
mis guías o los mentores que se han reunido para ese trabajo, yo simplemente transmito. No soy yo. Y eso tenemos que reconocerlo. A muchos medios nos cuesta reconocer que nosotros solo somos instrumentos en las manos divinas de Dios. Y es ahí cuando nosotros vamos a ir comprendiendo de que la materia es importante para vivir en este mundo material, pero reconocer que dentro de esa materia está contenido un ser divino, un ser que ya ha vivido muchas experiencias en este planeta, que ha tenido ya muchas vidas de aprendizaje y que una de ellas es esta. Pero el hacer de esta encarnación sea la mejor de todas, esa sí es nuestra responsabilidad. No somos responsables de cómo llegamos a este mundo, pero sí siempre vamos a ser responsables de cómo lo vamos a dejar. Si vamos a hacer huellas profundas para que generaciones que van a seguir después de nosotros continúen, o simplemente dejaremos una huella que el viento lo borrará. Es tan importante, como nos dice Neo Lucio en el libro Jesús en el Hogar, no solamente aspirar a conseguir una corona que se coloque en tus sienes, dándote la sabiduría, el conocimiento. Ante todo, busca tener tus alas de ángel, para que esas alas sean las que te transporten hacia el reino de Dios. Pero eso no quiere decir que vas a desencarnar hoy, sino que ese transporte de tu ser a ese mundo de luz, de paz y de amor, sea para que tu ser se envuelva en esas energías, en esos conocimientos, y lo traslade a la tierra. Y la tierra se transforme en un reino de paz, que refleje en tus actos que Dios habita en ti, pero ante todo, que tú habitas con Él. No es lo mismo decir Dios es mi amigo que decir yo soy amigo de Dios. Son dos cosas diferentes. Y nosotros siempre vayamos a eso, a ser amigos del plano divino, del plano de luz, donde el amor es la energía que se respira y se vive. Bien, por su atención, muchísimas gracias. Que Dios siempre nos ampare, nos proteja y nos lleve tomados de las manos en ese sendero que cada uno de nosotros recorre. Si tienen alguna pregunta, consulta o acotación, adelante. Bien, si no hay, entonces si surgiera en este transcurrir de los días, pues nos mandan por WhatsApp sus preguntas. Siempre hay mensajes del mundo espiritual. ¿Los recibes tú directamente o hay medios que también los reciben? Pero que muchas veces no lo podemos transmitir a la persona,
porque vemos que no lo interesa, podríamos decir, o no lo quiere recibir. Cuando te pase eso, tú anotas en una hojita el mensaje que has recibido, lo anotas, haces tus oraciones, puedes poner un vasito de agua a su ladito y lo prendes fuego, para que esa energía que se ha originado en esas letras, en esas palabras que ha mandado este ser espiritual, sea trasladado como energía amorosa hacia la otra persona. Nunca te quedes con una comunicación en ti mismo o en ti mismo. Siempre hay formas, más de una, de poder llevar ese mensaje de amor hacia la persona o su destinatario a lo cual estás recibiendo. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque eres tú quien nos ilumina. Eres tú quien nos fortalece. Y en medio de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, en medio de ese dolor que sentimos, en medio de esa soledad que vivimos, en esa incomprensión que a veces nace en nosotros mismos, te pedimos que jamás nos dejes solos, que nuestros ángeles de la guarda, nuestros mentores, siempre nos acompañen y siempre nos den esas sugerencias, esas palabras que nos permitan levantarnos si estamos caídos, recibir esas energías que nos den luz si nosotros estamos todavía en oscuridad. Permítenos adquirir tus virtudes, oh Maestro Jesús, para que así como tú fuiste un medium de Dios, nosotros también un día lleguemos a ser esos medios perfectos en las manos de nuestro Creador. Gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea.